buenos días a todas y a todos. Ya comenzamos porque queremos ser puntuales, es lo correcto. Dar la bienvenida de nuevamente a todos y a todas. Agradecer la confianza que han depositado en nuestra organización para esta formación y sobre todo agradecer a Patricia y a la Fundación Aurralde su compañerismo, su dedicación, su generosidad para este trabajo conjunto. También, como no, a todos y a todas las participantes, que de alguna manera sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Y también a las compañeras de Compi que están, como Vicenta y alguna más que creo que está intentando conectarse, pero como hay que cumplir con el horario, pues sean todas muy bienvenidas. Nos sentimos muy honradas con la ayuda de todas. Creo muy importante el trabajo en conjunto. Nosotros queremos estar en esa agenda que Patricia nos va a proponer y creemos que solo a través de la solidaridad y de la sororidad, que hoy no me sale ninguna bien dicha, podemos conseguirla porque sí la creemos y sí la compartimos. Decirles que les pido autorización para sacar fotos para la memoria y que la grabación de esta formación. Y si así es, pues seguimos adelante dando las gracias a cada uno y a cada una por su participación. Adelante, Patricia. Yo creo que Patricia, si hago una presentación larga de su currículum, pues sería muy extensa y creo que a mí ya me tienen muy vista. Creo que queremos escuchar a Patricia y lo que nos tiene que aportar, pero ella es directora de la Fundación Aurralde, es miembro de diferentes entidades, tanto a nivel nacional como Compi, como también de entidades a nivel internacional, CEDAW, Sombra, en fin. Patricia, sobre todo, hoy se presenta aquí como coordinadora de la Agenda Vatera 2030. Y más que ella, nadie sabe de este proyecto que lo vive cada día. Y aquí estamos para aprender y para participar. Gracias. Bueno, Kaixo, buenos días. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Mararía por la iniciativa. Creo que aquí confluyen varias cuestiones. Una de ellas es la importancia de darles los espacios también a nosotras que estamos interlocutando y trabajando desde distintas comunidades autónomas. Yo en este momento les estoy hablando desde Guipúzcoa, desde San Sebastián, desde Euskadi. Y esto es importante porque este trabajo en red hace que nosotras podamos contar con las propias compañeras en distintas organizaciones que tienen buenas iniciativas o que están llevando adelante iniciativas que pueden ser como buenas prácticas. Ese componente me parece importante para el trabajo en red, porque si bien generalmente cuando organizamos un seminario, un webinar o una ponencia, siempre contamos con expertas internacionales o a veces locales también, pero creo que el poder unir, digamos, las propias experticias que generamos las organizaciones es la base real del trabajo en red. Entonces, digo esto porque me parece importante a cómo lo ha encarado Mararía. Bien, el segundo punto importante es que yo desconozco, a excepción de algunas activistas que son de carrera, como Vicenta, que la conozco y sé de su activismo, el resto de las personas participantes, la propia Nieves, por supuesto, el resto de las personas participantes y otras compañeras de Mararía, pero del resto no sé muy bien vosotras qué conocéis o qué dejáis de conocer de Agenda 2030, ¿sí? Entonces, yo lo que sí me interesaría hoy es que se llevaran, digamos, un poco el panorama de por qué estamos trabajando desde, digamos, desde el paraguas de la Agenda 2030 y qué puede aportarnos a nosotras como activistas, como feministas y dentro del marco de nuestras acciones en lo micro y en lo macro. ¿Sí? Esa es mi idea. Si esa idea estuviera plasmada y estuviera transmitida, yo me quedo satisfecha. Bien, entonces vamos a empezar por lo siguiente. Yo partiré de entender que todas ustedes tienen un conocimiento básico sobre la Agenda 2030. Al menos habéis escuchado hablar de ella, sabéis que está directamente interconectada con los planes locales,
si vosotras sois activistas de organizaciones y estáis formulando iniciativas, creo que esto en todas las comunidades autónomas los habéis visto, o sea, forman parte de los planes de igualdad, forman parte de los planes de cooperación, forman parte de los planes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Igualdad, ya a nivel de la comunidad autónoma, pero también a nivel de Central de Madrid, ¿sí? En eso coincidimos. Bien. A ver, quizás podríamos mencionar algunas cuestiones que pueden no gustarnos totalmente de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene un recorrido, estos 17 ODS que veis detrás de mí, tienen un recorrido similar porque nacen, digamos, de una estructura macro que es Naciones Unidas. Entonces, para muchas organizaciones sociales y fundamentalmente las organizaciones, lo que llamamos ONGDs, Organizaciones de Cooperación y Desarrollo, la Agenda 2030 no ha significado o no se ha, digamos, no se ha hecho una apropiación de la misma como se debería haber hecho en teoría, porque se venía con una cierta desconfianza de lo que había sucedido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Recordáis los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Porque ahí nace un poco la cuestión. Estábamos hablando por allí, por el año 2000, 2000 y pico, de 8 objetivos que indudablemente en algunos sí se alcanzaron importantes cuotas de avance, pero que en la mayoría no se midieron o esas cuotas de avance no se lograron. Entonces, esa frustración con los Objetivos de Desarrollo del Milenio hizo que la mirada, digamos, positiva hacia esta nueva y macro agenda no fuera del todo socialmente bien aceptada. Después, eso en primer lugar. En segundo lugar, algo de diferente que tiene esta Agenda 2030, a diferencia de lo que veníamos trabajando con Naciones Unidas, es la posibilidad que dio esta Agenda 2030 a través de las redes de la participación ciudadana. Esa participación ciudadana fue real y existió en, digamos, en la puesta en marcha de todo lo que son y lo que conocemos ahora por los 17 ODS. Pero, y siempre hay un pero, en esa propuesta final que se realiza de la Agenda 2030, el peso real para la formulación de los 17 ODS finales no la tuvo la sociedad civil. Si bien la sociedad civil en toda la trayectoria de la agenda había tenido un peso importante a través de las redes, de enviar Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? para hacer aportes, el peso importante recayó, lamentablemente recayó en una mirada quizás demasiado empresarial de la agenda, ¿no? Podríamos considerar que ese es uno de los fallos. Otro de los fallos importantes, que por eso es necesario que nosotras desde el feminismo y desde la base social estemos atentas a estos espacios como la Agenda 2030 y sus ODS, hay una falta real y transversal por los derechos humanos. O sea, parecería ser que la Agenda 2030 es una conceptualización y un marco, digamos, metodológico más amplio y que después estructuralmente se baja a los 17 ODS. Sin embargo, si nosotros analizamos los 17 ODS, nosotros podemos ver, y aquí lo vemos, nosotros podemos ver, estoy señalando, ¿no? Aquí tenemos pobreza, tenemos salud, tenemos reducción de las desigualdades, educación, género, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿dónde encontramos? Encontramos un ODS, que es el número 5, específico de género, que es básicamente ahora nos vamos a centrar en él. Pero la lectura, en realidad, si esta agenda hubiera querido trabajar realmente desde la igualdad y desde la perspectiva de género, no tendríamos un ODS apartado. El 5 sería transversal a los 16. Ahí vemos una parte de fallo. Otra cuestión muy importante. Nosotras hemos implementado, a raíz de esta Agenda 2030, leyendo y haciendo una lectura específica de cuáles pueden ser sus dificultades o sus puntos, sus claros oscuros, creamos un observatorio muy en chiquitito que se llama Batera 2030, que os lo voy a presentar y os voy a animar a que os suméis a él también. Entonces,
¿Cuál fue nuestro trabajo durante estos últimos años? Prácticamente desde 2017, 18, 19, 2018 más bien fuerte, empezamos fuerte 2018, 2017, 2018, 2019. Entonces, por un lado fue entender cómo funcionaba esta Agenda 2030 y los 17 ODS. Por otro lado fue conocer cuáles eran los actores sociales en el marco de España, ¿sí? Entonces, automáticamente España creó, a través de, esto fue el gobierno del PSOE, creo, creó un ministerio propio de Agenda 2030, que hasta el año 2019 estuvo en manos del PSOE y ahora se llama Secretaría del Estado de la Agenda 2030, está en manos de Ione Belarra, que es, digamos, su jefa máxima. Bien, precisamente ayer se presenta un informe sobre el progreso de la Agenda 2030 en España. Pero vosotras pensar que esto nace en el 2015, que esta es una agenda de 2030, que quiere decir de cumplimiento, en teoría, al 2030, y que estamos en el 2020 y recién, digamos, tenemos una Secretaría de Estado, pero todavía no todas las comunidades autónomas están totalmente implicadas. El problema no sería que las comunidades autónomas no estén totalmente implicadas. Creo que están haciendo un esfuerzo importante. Creo que la dificultad real para la efectividad de la Agenda 2030 está en el gran desconocimiento de la sociedad. La sociedad no ha aterrizado y además es difícil explicarle a una persona, trabajemos por los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, perfecto. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Y en lo concreto y en el día a día, ¿cómo mejora mi calidad de vida? Entonces, yo creo que la dificultad por parte de la administración pública está en que en estos años, 2018, se ha estado muy lento, 2019 y 2020, hay que invertir en pedagogía didáctica para explicar cómo podemos apropiarnos de la Agenda 2030, cómo podemos apropiarnos de los ODS y en concreto cuál sería nuestro trabajo eficaz y eficiente en lo micro, en lo local, en mi ayuntamiento, en mi barrio y en mi comunidad. Esto quiere decir, en esta postura, que es un poco la que ha tomado Aurralde, quiere decir que nosotros entendemos que la Agenda 2030 tiene diferentes actores y que cada actor juega un papel importante. Entonces, hemos estado en Naciones Unidas, precisamente con Agenda 2030 en el año 2018, hemos ido con un grupo que se llama Futuro en Común de Madrid, que nuclea varias organizaciones y ONGs bastante grandes, está Redes, está UNICEF, están organizaciones muy fuertes, y hemos podido comprobar cómo la Agenda 2030 se lleva a diferentes niveles. Hay un nivel más macro, que a nosotras, y seamos realistas, nosotros somos una organización de mujeres feministas muy pequeñita y muy básica, nos queda un poco como muy lejos, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado un poco para conocer y para ver. Entonces nos hemos quedado más con un nivel micro, un nivel más de sociedad civil, de cómo la sociedad civil puede impulsar y además puede demandar aquellas cuestiones que no se están llevando a cabo específicamente en las metas propias de los ODS. Y además hemos hecho una selección de los ODS específicos, en los cuales creemos que realmente tenemos arte y parte como mujeres y como activistas. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Me vais siguiendo? Muy Importante. bien. Bien. Entonces, en esa situación de la Agenda 2030, os pasaré un documento, una redacción de un documento, os pasaremos bastantes documentos, os pasará Mararía, yo ya he hecho una carpeta, la voy a pasar por WeTransfer, una carpeta donde analizamos, de forma pequeñita, analizamos un poco cuáles pueden ser las dificultades de la Agenda 2030. He marcado como carencias de la Agenda 2030, he marcado la transversalidad de género, o sea, crean un ODS 5, pero ojo, ahora analizaremos ese ODS 5 y veremos que ese ODS 5 no tiene, digamos, realmente un trabajo, por ejemplo, por los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos. Siempre caemos cuando hablamos de organizaciones de Naciones Unidas,
y organizaciones de ONU, mujeres, etcétera, etcétera, a veces siempre caemos en salud sexual y salud reproductiva, que era lo que se había trabajado anteriormente con los objetivos de desarrollo del milenio. No, porque cuando nosotros hablamos de salud sexual y reproductiva, no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de una cosa, y cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de otras. ¿Coincidís conmigo en esto? Sí. Entonces, ¿qué sucedió con el ODS 5? ¿Por qué el ODS 5 no aterriza específicamente en los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Porque cuando esta agenda nace con la confluencia de la mayoría de los países, ¿no?, que forman Naciones Unidas, sobre todo el bloque de Arabia y todo el bloque de África. Y es imposible trabajar con estos países desde un marco de derechos sexuales y derechos reproductivos. Por lo tanto, salía como salía. Para que os podáis hacer una idea cómo se trabajan estas cuestiones internacionales desde Naciones Unidas, y no soy una experta en Naciones Unidas, solo me he acercado unos cuantos años como para aprender un poco, una coma y una palabra son determinantes para sacar adelante o no sacar adelante un texto. A ese punto llegan. Y generalmente el bloque, digamos, de los países más tradicionales y menos amigables con los derechos específicos de las mujeres, tienen también un peso importante, un peso específico, y se imponen, ¿sí? Entonces, por eso esta Agenda 2030 carece de una transversalidad real de género, carece de una mirada importante de derechos humanos, que sería importante tenerla, carece también de una mirada, fijaros vosotros, carece, por supuestísimo, de una mirada interseccional, y carece también de una apuesta muy concreta por las personas con diversidad funcional. ¿Sí? Están es que prácticamente ni se les nombra, ¿no? Entonces, son carencias de una Agenda 2030 bastante importante, que si ustedes las conocen, pueden llegar a trabajar en lo micro, en sus espacios, en sus ayuntamientos y en sus poblaciones, demandando aquello que la agenda no incluye. Bien, dicho esto, ese documento sobre las carencias de la agenda se os va a mandar. ¿Sí? Yo voy apuntando para saber los documentos que tienen que estar en la carpeta. Vale, ahora vamos a pasar a cómo podemos hacer nosotras una lectura feminista y de derechos de cada uno de los ODS. Entonces, ahí necesitaría, vamos a ver, yo necesitaría, básicamente para trabajar un poquito el ODS 5 y explicaros un poco lo que nosotras hemos podido hacer en un trabajo en red, que alguien me comparta, porque yo necesito poner en la pantalla el documento. Entonces, quien esté llevando me tiene que Te acabo de... autorizar para... Hola Patricia, te acabo de Hola, hacer a Kaixo, ti... Egunon. Kaixo. Te acabo de hacer anfitriona, o sea que puedes... Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿dónde voy yo para compartir pantalla? Abajo tienes el verde que es con la flechita para arriba que pone compartir pantalla o share screen. Compartir pantalla, no lo veo. Reacciones, pausar, grabación, Abajo. compartir pantallas. Aquí, perfecto. Vale, pues ahora vamos... espera, compartir pantalla, ahí está. Entonces, vamos a buscar Mararía. Vale, vamos a buscar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos cogido cada ODS, parte del trabajo que hemos hecho, pero os voy a intentar contar todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, vamos al ODS 5, ¿sí? Sí. ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, perfecto, aceptar. Datos insuficientes para una imagen, me dice, no sé por qué. Se lee muy pequeño, pero se lee. Bien, no os preocupéis porque esto lo vais a tener. Es simplemente para que veáis la metodología que hemos empleado. Entonces, nosotros cogemos el ODS número 5, la parte que está en roja es el objetivo propiamente, ¿no? El objetivo número 5 consta de 9 metas y 14 indicadores y toma como esencia el lema de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. Ahora, no dejar a nadie atrás termina siendo una muletilla, porque todo el mundo lo dice, pero vamos a ver eso en concreto qué significa, ¿no? Entonces, la primera parte describe el objetivo, tal cual como viene desde la Agenda 2030, desde Naciones Unidas. Las recomendaciones son las metas
Están aquí en un color rosa más, un poquito menos fuerte, ¿lo veis? Sí. Vale, perfecto. Y en la parte de abajo, nosotras analizamos esto y hacemos recomendaciones. Donde dice el punto 5.1, el 5.2, el 5.3, el 5.4, esas son nuestras recomendaciones para nuestros ayuntamientos. ¿Sí? Ok. Y hemos ideado recomendaciones fáciles de ejecutar, que se pueden implementar en un plan de igualdad, que se pueden implementar en una orden, que se pueden implementar en aquellas, digamos, capacidades que pueda tener un ayuntamiento de base, o que pueda tener una municipalidad, o que pueda tener un gobierno cercano. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestras administraciones, no le damos pie a nuestras administraciones para que nos digan que no se puede ejecutar nada en una agenda que está cerrada, porque la obligatoriedad que tiene la administración pública es mejorar los indicadores y las metas de esa agenda. El tema está en que nosotras, como sociedad civil, necesitamos conocer esos indicadores y esas metas de cada uno de los ODS para poder demandar las mejoras. Si no, la administración pública no tiene nadie que le haga frente, digamos, a la exigencia de esa agenda. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Así hemos hecho con cada uno de los ODS. Después, hemos construido un documento que se llama Noti Agenda. Nosotras, por supuestísimo, lo tenemos en euskera y en castellano. Y este documento pedimos una cita en los ayuntamientos de Euskadi y lo damos a conocer. ¿Vale? Entonces, voy a salir de aquí. Vamos a coger otro, por ejemplo, pues no lo sé, el ODS 8. Vale, lo mismo, el ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿qué propuesta podemos nosotros hacerles al gobierno? ¿Qué propuesta le podemos pedir? Por ejemplo, promover espacios de orientación desde una perspectiva de género para la orientación profesional, para que las mujeres realicen elecciones no tradicionales y sigan una formación que las califique para aumentar su acceso a profesiones y empleos mejor remunerados. En concreto, aquí se hace mucha formación de mujeres, ¿no? O sea, que esa formación de mujeres no sea totalmente orientada realmente solo y pura y exclusivamente a lo que es el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Cuidado. Ahora la importancia, por ejemplo, de trabajar toda la reducción de la brecha digital, etcétera, ¿no? Elegir responsabilidad social a la banca, por ejemplo, la firma, la exigencia que debemos tener como comunidad autónoma para intentar presionar para ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero decir, aquí hay que, es un tema que canta al cielo, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Combatir la precariedad laboral de las trabajadoras extranjeras, por supuesto, en el servicio de los cuidados, ¿no? Reconozcamos que, por ejemplo, en lo que compete a la administración vasca, todas las contrataciones se hacen a través de subcontratas. Y precisamente, digamos, que la lectura de lo que la subcontrata te oferta va a concurso es la que tú como administración pública tienes que vigilar. Porque si la subcontrata ha tirado los precios para poder ganar esa subcontratación, quiere decir que la persona que esté trabajando, no la directiva y la coordinadora de la subcontrata, sino que la que esté trabajando, por supuestísimo ya empieza en precariedad. Y eso no es cierto que la administración no pueda velar por ello, debe y tiene la responsabilidad de hacerlo. O sea, hay que vigilarlos. Con los pliegos de la subcontrata ya te marcan, ¿no? Ya te marcan una pauta de lo que va a significar explotación o no explotación laboral. Por lo tanto, la Agenda 2030 y el cumplimiento de las metas y de los indicadores no quiere decir que las administraciones digan, eso es algo que viene ya dado, eso es algo que viene ya cerrado y nosotras tenemos las manos blindadas y no podemos hacer nada. No es cierto, porque puede haber, y de hecho la propia agenda dice que el objetivo es que estos metas y estos indicadores de cada uno de los ODS consiga una mejora, y esa es la que nosotros debemos exigir a nuestras administraciones públicas. Esto es parte del trabajo que hemos hecho, ¿sí? Entonces,
construimos, digamos, otros indicadores y otras metas para que las administraciones de base puedan apropiarse de ellas. ¿Cuál ha sido la respuesta que hemos encontrado en estos 2 años de trabajo con los ayuntamientos? Bueno, la respuesta en realidad ha sido muy diversa y tiene que ver con, digamos, la idiosincrasia nuestra desde Euskadi. Tiene que ver como que a veces estos planteamientos llegados desde Naciones Unidas quedan como muy en la estratosfera, parecen como muy lejanos y no tienen que ver conmigo. Por una parte, son respuestas que hemos recibido, y por otra también tiene que ver con que hay administraciones que son muy amigables y que entienden que pueden cambiar pequeñas cuestiones o pequeños procesos que vayan en detrimento, o que vayan en mejora de los propios ODS. Entonces, nos hemos encontrado con ambas dos líneas. Yo diría que nos hemos encontrado quizás más con la posibilidad de decir, sí, a esto hay que trabajarlo, esto hay que conocerlo, esto hay que socializarlo. De hecho, creo que somos la primera comunidad en que se crea la Basque Country, que es la Agenda 2030, liderada por el gobierno vasco, desde el Departamento de Exteriores, y lo que sucede es que, ¿cuál sería, digamos, nosotras como desde Batera 2030, cuál es la lectura que podemos hacer? No hemos todavía analizado el seguimiento de la Agenda 2030 del gobierno vasco, pero sí es cierto que el gobierno vasco no trabajó con todas las metas y todos los indicadores de los CDS. Adquirió algunos y otros los dejó. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta primera parte hemos visto cómo se puede llevar de forma sencilla y cómo se puede socializar los ODS a algo que realmente sea factible de ser llevado a cabo. Ahora vamos a ver, un segundito, ahora vamos a ver otras cuestiones que tienen que ver con la Agenda 2030. Quiero comentarles, vale. ¿Está en pantalla? ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí. Vale, este es el observatorio que hemos creado. Entonces, aquí explicamos el inicio, quiénes somos, cuáles son las organizaciones adheridas, qué es la Agenda 2030, pueden encontrar aquí, bueno, básicamente, vale. Y después aquí hemos creado un documento que se llama Maleta Feminista de los ODS. Este es un documento pedagógico que nos permite trabajar con alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO, que estamos trabajando, bueno, hasta el COVID, porque después ahora no se ha podido trabajar. Entonces, este manual lo podéis descargar. Es un manual que se ha hecho con compañeras de Madrid. Hemos trabajado unos 8 meses para construirlo, y son unidades didácticas que interrelacionan los derechos humanos, fundamentalmente el ODS 5, ¿sí? Sí. Y básicamente digamos, aquí la tenemos, ¿no? Estamos trabajando. Dime quién te cuida y te hablaré de igualdad. Las ciudades accesibles y la interculturalidad en las grandes ciudades, y la hora de la soberanía alimentaria. Básicamente, no estamos trabajando los 17 ODS. Seleccionamos unos ODS y trabajamos sobre ellos. ¿Sí? Básicamente le llamamos maleta feminista de los ODS porque lo que hacemos con estas unidades didácticas es un viaje al centro de la vida. Os recomiendo, de todas formas, Mararía también os la dará, yo os recomiendo que la utilicéis. Todos estos materiales están creados para ser utilizados, citando la fuente por supuesto, y para adaptarlos a vuestro sector, el que vosotros decidáis trabajar. O sea, nosotros ahora, este año, estamos intentando generar un documento nuevo metodológico que nos permita trabajar con población joven, pero ya entre 22 a 25, 26 años. Este viaje al centro de la vida, esta maleta, como le llamamos nosotros, para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, está pensada para gente más jovencita, ¿sí? Está pensada, ya digo, para primero de la ESO, el último de primaria y los años de primero de la ESO. Bien, esta es parte. Después tenemos nosotros aquí en Miradas de Igualdad. En Miradas de Igualdad hemos generado, bueno, ahí tenéis las notas de agenda que os voy comentando, y estos 2 años hemos generado documentos que tienen que ver con la igualdad de género,
las violencias entrecruzadas que se dan y los ODS. Un documento importante sobre, a ver, está aquí, déjame que baje un poquito, todos estos documentos los podéis, vale. Este documento, violencias entrecruzadas. Vale, este documento lo generamos en el año 2019 y este documento lo que hace es analizar las violencias que se dan hacia las mujeres, que desde nuestro punto de vista hablamos de violencias, no de violencia, porque nunca es una. Son varias que se entrecruzan, que tiene que ver con la clase, que tiene que ver con la situación, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el género, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, ¿cómo en esas violencias entrecruzadas trabajamos el ODS 5, el ODS 1 de pobreza, porque está ahí? Vale, este documento lo presentamos en el marco de unas jornadas, lo podéis descargar, considero que es un documento bastante bueno, no porque lo hayamos hecho nosotros. Bueno, el documento se generó con una activista boliviana, ¿vale? Y las pautas que os da el documento este de violencias entrecruzadas son pautas que os permiten trabajar precisamente 4 ODS y las violencias que sufren fundamentalmente que sufrimos fundamentalmente las mujeres. Eso es uno de los documentos generados en el marco de este proyecto. Otro documento que generamos, estas son las notiagendas, otro documento generado es un documento maternidades, divergentes, insurgentes y libertarias. Vale, este documento lo generamos a raíz de cómo trabajar el ODS 5 con las mujeres inmigrantes y una lectura distinta de las maternidades, ¿vale? También es un documento que tenéis ahí a vuestra disponibilidad. Ahora, los últimos documentos que hemos subido son el manual de incidencia política. Este manual también cruza, este manual de incidencia política es nuevo, este manual lo acabamos de subir hace exactamente, pues creo que 25 días. Lo hemos generado este año. Es un manual largo, son prácticamente 90 páginas. Tiene un inciso, el último inciso, porque nos pilló de pleno la COVID, y el último inciso relaciona los ODS con la COVID. Así que sí, lo recomiendo, a ver qué os parece. También recomiendo que lo podáis utilizar, que lo podáis mencionar donde trabajéis, que lo podáis usar como una herramienta de trabajo. ¿Qué vamos a hacer este año 2021? Como el documento de incidencia política feminista es un documento muy largo, muy extenso, digamos con mucha palabra, nosotros ahora vamos a construir un documento más amigable, ¿sí? Un documento más breve, con ejercicios prácticos muy concretos. Este documento de incidencia política que veis aquí, el manual de incidencia política, tiene ejercicios prácticos también, conlleva una parte al final de ejercicios prácticos, os recomiendo que lo miréis, que le hagáis una lectura, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pero queremos trabajar, digamos, con organizaciones de base y con mujeres que pertenecen a asociaciones, entonces este documento, digamos, nos queda como un poquito high level, hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo un poquito más precisamente a una lectura más amigable. Y también este año, finales del 2019, mediados del 2020, hemos introducido también una lectura, una investigación, esta misma que tenéis aquí, que os la recomiendo que la miréis también. Esta es una investigación que hemos hecho en el marco de la Agenda 2030 dentro de la universidad. O sea, cómo la universidad trabaja la Agenda 2030 y nosotros lo que nos interesaba, se hizo una encuesta a 110 estudiantes universitarios para analizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, cómo los interiorizan o los dejan de interiorizar como derechos, en primer lugar, y segundo, cómo la juventud vasca en el marco muy específico, que es unas edades específicas dentro de la Universidad Pública Vasca y de gente que está haciendo una carrera universitaria, fundamentalmente las carreras son sociales, magisterio, psicología, educación social, antropología, cómo
interpretan o cómo ven, digamos, el avance de los fundamentalismos, el avance de la extrema derecha. Entonces, hay un análisis en este documento de investigación, hay un análisis importante sobre el avance de la extrema derecha en España. Identifica los grupos, así que os puede interesar la reacción de los antiderechos. El origen de la reacción de los antiderechos, la ofensiva global y los antiderechos en el Estado español, para quien esté trabajando, digamos, o intente reconocerlos. Y esto también lo marcábamos en alguna de las jornadas de Aurralde, porque era importante reconocer los antiderechos en el marco de una Agenda 2030. Porque yo entiendo que nosotras tenemos como objetivo trabajar los 17 ODS, pero transversalizar el ODS 5 a los 17. Y nos encontramos en un momento, que ahora hablaremos sobre ello, pero en un momento en el cual los derechos de las mujeres ya no es algo hipotético, es algo real. Nos enfrentamos a tener que defender de forma muy fuerte, desde el argumentario y desde el conocimiento, los derechos que habíamos considerado que estaban relativamente conquistados. Nunca estuvieron totalmente conquistados, pero hace 10 años atrás no teníamos la situación real a la que nos enfrentamos ahora. O sea, ahora en este momento nos estamos enfrentando a una situación que es que parte de decir género no, que parte de decir mujer no. Entonces ya, que parte de decir no sé cómo me tengo que definir, porque depende de cómo me defina vendrán los ataques. Entonces es que es real. Ahora creo que mayoritariamente la constatación y lo perverso de esta situación podría ser que aquellos paraguas internacionales que nosotras conocíamos, que podrían ser, por ejemplo, CEDAW, Beijing +20, Estambul, etcétera, etcétera, que tenían como un núcleo, una cabeza centrada en lo que nosotros conocíamos como ONU Mujeres y todo el marco, digamos, de lo que puede ser el Women Major Group, nos encontramos en un momento que decimos, están cambiando también las tornas. Nos encontramos en que decir, el discurso también está cambiando desde lo macro, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué frente hacemos? ¿Cuál es la lucha que tenemos que llevar? Bien, yo os recomiendo, creo que es un documento que os puede gustar. Me gustaría también recibir un feedback vuestro de cómo lo habéis visto, si os sirve, ¿no? Para poder seguir en esta línea de generar documentos. Y después hemos hecho también un informe sobre trata en Euskadi y en países del sur. Este informe lo hemos liderado con la Asociación de Mujeres Malenechea, que es una asociación de mujeres inmigrantes con la que trabajamos en Euskadi. También en el marco de las violencias entrecruzadas, porque digamos que la trata y la prostitución, y esto sí es importante porque no quiero decir que yo me identifico como abolicionista, entonces, bueno, pues respeto a todas las que estéis presentes. Esta es mi pensamiento, trabajando mucho en cooperación y en desarrollo de países empobrecidos. Y el tema de la trata es una cuestión muy fuerte que además nos interpela directamente en el objetivo número 5 y en el resto de todos los objetivos, porque tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el extractivismo de las empresas, ¿no? Nacionales, españolas, vascas incluidas, ¿no? Que, bueno, impelen a que determinadas mujeres tengan que hacer una huida hacia adelante, ¿no? Buscando una forma de vida distinta y se topen con estas mafias, ¿no? Entonces, el documento que hemos hecho es un documento muy sencillo, pero tiene una parte, recoge una parte de Argentina, recoge una parte de Colombia, recoge una parte de Perú y recoge una parte de Bolivia, ¿no? De cómo las organizaciones locales nuestras están trabajando digamos, en prevención de trata. Esto es parte de la documentación que hemos generado en el marco de la Agenda 2030. ¿En qué momento nos encontramos? También podría ser, bueno, actualidad. Aquí tenéis actualidad. Aquí tenéis entrevistas, violencias entrecruzadas con Rosa Cobo. Bueno, aquí está una compañera nuestra. Vale, aquí tenéis varias sí, compañeras. Exacto. Varias entrevistas. Tenemos la biblioteca. A ver, en la biblioteca, bueno, es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Son las mismas.
Sí, aquí tenemos ya trabajo con jóvenes, o sea, todo el trabajo que estamos haciendo con la población joven. Miradas de igualdad, esto ya lo hemos visto, creo que miradas de igualdad era esto. Actualidad, vale, más o menos es lo mismo. Esto es, digamos, un poco la información. Volvemos, dejamos de compartir pantalla, volvemos a ver, ahora, exacto. ¿Listo? Ya dejamos de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, esto ha sido un poco general, digamos, una idea general de cómo estamos trabajando y de cómo estamos socializando esta Agenda 2030 en nosotras a nivel local en Euskadi, con socias a nivel de España también, por supuesto, y ahí estamos intentando que y Mararía va a entrar a este trabajo en red. ¿Y cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento? Bueno, déjame un segundito que voy a buscar aquí mis apuntes. Vamos a ver. En este momento, a ver, un segundo. Vale. Bien, en este momento tenemos, yo os comenté que tenemos una Secretaría del Estado, ¿sí? Que precisamente hoy a la 1 de la tarde el vicepresidente de España presenta ante Naciones Unidas el informe de progreso 2020 sobre la Agenda 2030 en España. El informe de progreso se hizo público ayer. Debo decir que todavía no tengo una lectura, así que no puedo hacer una recomendación o un análisis sobre ello porque no me ha dado tiempo. O sea, lo publicaron ayer y no nos ha dado tiempo de analizarlo. Pero sí me parece importante también tener en cuenta, digamos, cuáles pueden ser cuestiones que nosotras todavía no hemos podido alcanzar a posicionarnos en esta Agenda 2030. Una de ellas, por ejemplo, es el cambio climático y la cuestión de género, ¿sí? Nosotras trabajamos a través de, en cuestiones de cambio climático y de género. Tenemos un documental que se llama Climáticas, es un documental que narra la situación de las mujeres en Puerto Rico después del huracán María y cómo, digamos, ante la dejadez del gobierno de Trump, porque Puerto Rico, al fin y al cabo, es una isla de Estados Unidos, cómo la dejadez del gobierno hace que las mujeres tengan que ponerse en primera línea de activismo ante el cambio climático. Hemos analizado, nosotros tenemos varios documentos en la comunidad vasca, varios documentos, por supuesto, planes sobre cambio climático y género. Hemos analizado esos planes y hemos podido constatar que hay una falta importantísima de la perspectiva de género. En primer lugar, las mujeres no son parte de las rondas de conversaciones, no lo eran hasta ahora y ahora parecería que empezaran a hacerlo. Pero no existe, digamos, un planteamiento que permita analizar el objetivo número 13 de cambio climático desde una mirada de género donde las mujeres podamos decir cómo a mí me afecta o cómo me deja de afectar el cambio climático. No solo porque yo sea una mujer que cultivo, porque yo no soy una mujer que cultivo, yo no tengo un agroturismo, no tengo un baserri en Euskadi, pero eso no quiere decir que el cambio climático no me afecte. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, puede ser el aumento exponencial de turismo que mi ciudad está recibiendo. Y ese aumento exponencial del turismo me perjudica en cuanto a una cuestión de género y de cambio climático, porque modifica el medio ambiente y modifica incluso la ciudad en la que vivo. Por lo tanto, está íntimamente relacionado. La cuestión de cambio climático. Otra cuestión muy importante a la que no se le ha podido, digamos, llegar desde la perspectiva de género tiene que ver con los paraísos fiscales y las evasiones fiscales. Cuando nosotras hablamos de la importancia de una vida digna, de la importancia de un trabajo digno que nos permita vivir en plenitud, la economía macro está íntimamente ligada. Yo no soy economista, pero considero que si nuestros gobiernos no llevan adelante una política fiscal clara, redistributiva y que limite las cuotas
o que erradique los paraísos fiscales, es imposible reducir las desigualdades. Porque estamos hablando de desigualdades de clase, estamos hablando de desigualdades estructurales, si nosotros podemos considerarlos, y debo decirlo, obviamente, privilegiadas, los que vienen detrás es imposible que puedan acceder a un escalón de beneficio, porque no se dan, esa realidad no existe. La lectura, para poderos situar quizás y no perderme demasiado, el ejemplo claro de cómo funcionan los paraísos fiscales lo podemos encontrar en la no aceptación hace exactamente una semana atrás de la propuesta que hizo España para la Unión Europea, Nadia Calvino, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿por qué? Una mujer preparada, excelentemente bien, además que nos representaba de una manera perfecta, porque indudablemente pues, es una mujer con un currículum, con muchísimos idiomas, etcétera, etcétera. Y con el respaldo de países fuertes, como había sido Alemania, como era Francia, Portugal. No es aceptada. Pero no es aceptada porque los chiquititos, que son los paraísos fiscales, Luxemburgo, Holanda, etcétera, dijeron que no a lo que podría haber sido una política más abierta, más distributiva, con una mirada más social. La cuestión de los paraísos fiscales, en todo lo que tiene que ver esta Agenda 2030 y en cualquier agenda macro que se precie hoy en día y que esté sobre la mesa, impide que podamos realmente hacer una mirada hacia adelante. Porque nosotros posiblemente las que estemos aquí en este foro no tengamos, ni especulemos en bolsa, ni tengamos bonos, ni sepamos que si sube o si baja la tasa X. Pero es que eso es clave para cualquier economía. Y nuestros gobiernos no lo tienen el gobierno del Estado, ni tampoco lo tiene mi propio gobierno vasco. Mientras esas políticas fiscales y distributivas no bajen, las mujeres no vamos a poder hablar de una realidad de vida como la que querríamos para nosotras, para las que vienen detrás y para todas las que vemos que están en desigualdad. Y eso es clave. Eso es clave. De ahí que me parece sumamente importante también que aprendamos y que hagamos los análisis, como lo está haciendo, los análisis de la perspectiva de género digamos, en todas las políticas redistributivas. El análisis de género en, digamos, los planes económicos de igualdad del ayuntamiento, de la agencia vasca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sepamos realmente cómo interpretar los datos económicos y dónde estamos las mujeres. ¿Sí? El análisis con perspectiva de género es esencial para poder decir, no es real que estéis invirtiendo en políticas de igualdad. No solamente porque no estamos cumpliendo la meta del objetivo número 5 o no estamos cumpliendo la meta del indicador número 13 climático, es que los números no dan y hay que saber leer esos números. Creo que me gustaría pasar a un turno de preguntas. ¿Qué más puedo aportar? Creo que, no sé qué tiempo tenemos, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, llevamos, parece que no, pero 1 hora menos 5 minutos, o sea, 55 minutos prácticamente por mi reloj, que no has parado de hablar, que no has parado de dar información, que la has adjuntado con documentos, para mí, desde mi punto de vista, muy enriquecedores, y que nuestra perspectiva, por lo menos desde Mararía, es conocer esta agenda para poderla poder exigir ante los poderes públicos como tú planteas. Aquí en Canarias, si trasladamos a nuestra comunidad, sí también existe el procedimiento para cualquier ley o cualquier decreto o cualquier informe político que se vaya a llevar a cabo, un informe de impacto de género en el mismo. Si eso no se cumple, el Consejo Consultivo ya pone un reparo y esa ley no se tramita o ese decreto no se tramita.
Bien, eso es la teoría y la ley, pero la práctica, por ejemplo, se escapa en las rendijas de cuando vas bajando, incluso ahí, a ese nivel autonómico, pero desde luego, si lo vas bajando a nivel de cabildos y luego a nivel municipal, se escapa totalmente de la vida diaria, de las políticas de cada día de nuestra administración más cercana, que es la municipal. No hay una exigencia de impacto de género como está planteando la Agenda 2030, pues para cualquier toma de decisión en los presupuestos municipales, incluso en las acciones concretas que ya no son los presupuestos, sino, bueno, ¿qué obras públicas se van a hacer, por ejemplo, en mi municipio más cercano a Recife este año? O por este ayuntamiento que ayer daba una rueda de prensa diciendo que lleva un año y cuáles eran las perspectivas para este año, cómo acometerlo. Pues ahí debemos de estar nosotras, debemos de estar recogidas. Me parece muy acercar tu teoría o lo que tú nos planteas con la Agenda 2030 con un documento ya elaborado, con una base, digamos, teórica, internacional y nacional que nos respalda para ir ayuntamiento a ayuntamiento diciendo, no, esto tiene que estar transversalmente contemplado, los objetivos que estamos hablando, los ODS que estamos hablando. Eso es mi planteamiento de lo que tú, y no sé si me equivoco y habrán otras opiniones, seguro, de mucha gente que está. Otra cosa que a nosotras, a María, nos interesa muchísimo es esa maleta que tú nos propones, porque trabajamos con jóvenes y es muy importante aterrizar lo teórico en cuestiones prácticas que le interese a la juventud, que le interese a nuestro presente. Pues a mí siempre me gusta, aquí tenemos jóvenes en nuestra organización que también son voluntarios y son socios y activos, además, que siempre que hablamos decimos, la gente piensa, no, la juventud es el futuro. ¿Qué es futuro? La juventud es el presente. Y es nuestro presente con el que tenemos que coordinar, llegar a acuerdos para planificar nuestro presente y nuestro futuro. Pero, claro, hay que darles cosas que les interese. Y a veces nos quedamos en lo rutinario que ya todo el mundo ya no parece novedoso, porque a pesar de ser vigente ahora más que nunca todo lo que tú has planteado, la negación hasta del género, pues hay que plantearlo de manera actual. Y a mí me ha parecido importante, por ejemplo, ese instrumento para nosotros adaptarlo a nuestro trabajo con jóvenes en los institutos, porque también nos va a permitir un poco de aire diferente al que nosotros ya veníamos planteando. Y ya me callo para que hablen otro. Sí, yo sé, en esa parte, si os sirve, porque no me ha dado tiempo, pero después también lo tendréis en el material, nosotros creamos una línea que se llama Activismo Feminista, para poder trabajar con la gente joven, porque nosotras ya tenemos una cierta edad. Entonces, claro, a la gente joven hay que entrarle con otra gente joven y con otras dinámicas. Entonces, lo que hicimos fue unir grupos de gente joven que venía del sur a través del rap, a través de los grafitis, y desde ahí trabajamos los ODS. Esa carpeta está ahí, es un documento que se llama Activismo Joven. Lo podemos compartir, después María lo tendrá también y os lo mandamos, porque a veces, y de hecho crearon una canción específica sobre los ODS y las maternidades tempranas de las chavas, ¿no? Que no la pusimos en marcha todavía porque nos habíamos quedado prácticamente este año 2020 sin financiación y no queríamos agotar todos los documentos y decíamos, mira, lo tenemos un poquito en reserva y lo sacamos este año. Así que, digamos, ese rap feminista sobre los ODS saldrá este año, querríamos que saliera para noviembre. Pero son todas que además no son muy costosas y son fáciles de poner en marcha. Yo te las recomiendo, Nieves. Me gustaría escuchar al resto de la gente. Bueno, yo tenía una preguntita, porque lo mencionaste así rápido, el tema de las carencias que tiene el ODS 5, bueno, no sé si referías específicamente al ODS 5 o a los demás, pero mencionaste un par de carencias como el hablar de la diversidad funcional y mencionaste otras, y si, bueno, que cuál en tu opinión sería el referente para bueno, como el ODS es el referente
para trabajar en todos estos temas, ¿cuál sería el referente de esas carencias que tiene el ODS para ti o para usted? Mira, te lo voy a contestar desde la tristeza, porque hoy ha fallecido María Lugones. María Lugones es una feminista en la cual desde el feminismo decolonial, pero sobre todo desde la mirada interseccional, muchas de nosotras le hemos leído, le hemos seguido. Yo diría que a los ODS en general le falta esa mirada interseccional. Entonces, si queremos trabajar realmente el ODS 5, el ODS 5 no puede dejar de verse desde, fundamentalmente, el paraguas de los derechos humanos. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con clase, raza, etnia, cultura, y todo lo que tiene que ver con diversidad funcional. Entonces, eso es como un todo. Cuando nosotras decimos que trabajamos desde la perspectiva de género, cuando yo formulo una iniciativa, tengo que tener todas esas miradas aquí dando vueltas, todas, porque si no es imposible que puedas hacer algo, porque siempre te vas a dejar fuera una pata. Entonces, la elaboración interna de nosotros mismos como activistas, de toda esa mirada que tiene que tener el conjunto de la igualdad. El conjunto de la igualdad tiene que tener una mirada en la perspectiva de género, tiene que tener muy claro quién es el sujeto del feminismo, tiene que tener muy claro los derechos humanos, que no pueden quedarse fuera, tiene que tener muy claro a las mujeres que tienen diversidad funcional, tiene que tener muy claro las cuestiones de las otras. ¿Quiénes son las otras? ¿Quiénes son las inmigrantes? ¿Qué color tienen las mujeres inmigrantes? ¿Cuál es la situación real de las mujeres inmigrantes en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro entorno? ¿Y cuál es la realidad, por ejemplo, no sé, de nosotras mismas cuando trabajamos en equipo en una organización, ¿no? Somos diversas, somos muchas, somos distintas. ¿Y cómo trabajamos y cómo unimos todo eso en un engranaje? Yo a esto le llamo esas ruedas que se van, que es como una, en Los Argentina, dientes. ¿eh? Dientes que se engranan Sí, en son dientes, otro. dientes que se van engranando así, ¿no? Tiene un nombre en Argentina, ahora no me acuerdo, pero hay que hacer confluir todo eso para poder decir, estamos realmente trabajando desde una igualdad real. No sé si he contestado a tu pregunta, no sé si... Sí, bueno, sí, no, desde luego que sí, pero pensando en, claro, o sea, las perspectivas al final es de lo más importante, ¿no? De incluir a las personas con diversidad funcional, de otras razas y demás para que puedan dar su perspectiva, porque para mí me suena como sí, hay que incluirlo y lo tenemos todos, creo, bueno, no todos, pero bastante presente las personas que quieren una igualdad real, pero quizá el cómo hacerlo más práctico, ¿no? De asegurarnos de que de verdad estén en esos planes de igualdad, en todas esas acciones que tomemos que de verdad hagamos ese engranaje como tú mencionas, ¿no? Yo te recomiendo, Adrián, que te sientes, que busques las organizaciones que las tienes ahí en Canarias, que planteéis un trabajo real, por ejemplo, si os interesa en Agenda 2030, que te sientes con ellas, dialogar y decirles, ¿estáis dispuestas a tener vuestra mirada aquí? O sea, ¿cuáles son vuestras peticiones? ¿Cuáles son vuestras demandas? Eh, Generalmente a nosotros nos da muy buen resultado. Siempre puedes encontrar a alguien que no quiera participar o que no quiera estar o que no quiera, ¿no? Pero suele dar buen resultado. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo creo que sí, que hay mucha gente por ahí que puede plantear algo. Aquí está No sé Vicenta en el si- chat. Sí, Hasta luego, Vicenta. Un abrazo muy fuerte. Ahí la tenemos. Vicenta es una guerrera muy potente, ¿eh? Es una suerte tenerla en el movimiento feminista. ¿Cómo no quiero. planteáis vosotras desde Mararía, por ejemplo? Porque sí es importante también tener en cuenta que se necesita financiación para hacer actividades. Eso también es importante, ¿no? ¿Cuál es el paraguas que vosotras tenéis en Canarias para, digamos, poder acceder a trabajar
con jóvenes, con población adulta, con mujeres, con capacitaciones, con formaciones desde el marco y el paraguas de la Agenda 2030. Eso es, mientras que tú hablabas, Patricia, yo no paraba de pensar en cómo abordar esto, porque realmente en el Instituto Canario de Igualdad, que diríamos sería el órgano al que pertenecemos, las organizaciones de toda Canarias, nunca hemos abordado este tema. Podemos, se me ocurre, plantearlo, ¿no? Hacer una solicitud también por parte de nuestra entidad y llamar a las demás compañeras de otra, la federación a la que tú también perteneces, forma parte, nuestra presidenta en COMPI, Mercedes Machado, también es otra organización que participa en el instituto, en el Consejo de Igualdad. Podemos hablarlo previamente para tener más fuerza a la hora de plantearlo al órgano que dirige la directora del instituto, Kika Fumero. Y deberíamos de hablar cómo se aborda y cómo promueve ella como directora del instituto ante el gobierno de Canarias que haya esta salida, porque nosotras no hemos oído hablar de Batera y del objetivo 2030 del ODS, sino a través de Aurral de Fundación y del País Vasco. Eso no es posible, o no debería de ser posible, ¿no? No debería de ser así, puesto que ya tú has explicado toda la trayectoria que esto tiene. Estamos hablando desde el año 18, si no recuerdo mal, y no sé si el 17 dijiste algo. Bueno, ¿cómo entendemos nosotras desde Aurral del trabajo en red? ¿Ah? Y esta es una oferta que le hago a Mararía, o sea, que me disculpe el resto de la audiencia, pero por una cuestión de trabajo conjunto, ¿no? Nosotros este año volvemos a presentar la propuesta porque aquí en la comunidad vasca sí hay una clara apuesta porque absolutamente todo tiene que ser transversalizado con la Agenda 2030. Yo creo que vosotras podéis tener podéis lograr alguna iniciativa parecida en Canarias, pero no deberíais dejar de perder de vista tampoco al gobierno central, porque el gobierno central, al tener una Secretaría de Estado específica en Agenda 2030, yo creo que corresponde que además transversalice con las comunidades digamos, esa agenda y la propuesta para que esa agenda permeabilice, digamos, en Canarias y en la población que ustedes decidan trabajar. Lo que podemos hacer nosotras, puesto que vosotros vais a pasar a formar parte de Batera, esto lo vamos a formalizar esta misma semana, sería, digamos, haceros conocer la propuesta nuestra para que vosotros la analicéis y veáis cómo la montamos nosotros y cómo la trabajamos. Y decir, mira, a mí trabajar con población joven, ¿cómo lo hacemos? Trabajar con la propuesta ahora de Batera 2030 para la continuidad está centrada básica y exclusivamente en los diagnósticos hechos a través de la COVID-19. ¿Sí? Entonces, a través de la COVID-19, ¿dónde están, digamos, dónde están las mayores dificultades que hemos encontrado respecto a los ODS y la Agenda 2030? Pues en el objetivo 1 de pobreza, fundamental, ¿eh? Porque ha quedado el tendal de población, tanto inmigrante como población local. En el objetivo educativo, en el 4, la brecha digital, que existió siempre, pero es que ahora realmente es sumamente patente, porque las personas no han tenido la capacidad, muchas de las personas no han tenido la capacidad de acceder a, digamos, a un formulario telemático para pedir una subvención o realizar un trámite, y eso es real. El objetivo número 5 lo seguimos trabajando de forma transversal absolutamente en todas las metas. ¿Sí? Perdona que te interrumpa. Por sí. ejemplo, 2 compañeras que acaban de abandonar, que ahora van a pasarlo a hacer desde el móvil para compatibilizar. La pobreza, el objetivo 1. Fíjate si se cumple en todas las comunidades. En nuestra comunidad. Ellas van a cargar ahora alimentos porque como no hay un protocolo ni en nuestra entidad pequeña, ni en la entidad del Banco de Alimentos que diga, tal día se traen los alimentos y hay que organizarse para ese día, sino cuando llaman hay que acudir. Tú no puedes ni formalizar tu trabajo en función de no perder lo esencial.
Lo esencial es la formación que teníamos planeada hace meses, pero lo esencial también es no dejar a estas personas que atendemos y familias que protegemos con el objetivo 1, que es tan esencial, que es la pobreza, la falta de alimentos, que es la pobreza más esencial, la vida, el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a la salud, por ejemplo. Todas esas cosas nosotros las necesitamos de la práctica que las llevamos, teorizarlas a la agenda y plantearlas de manera, me parece, muy acertada metodológicamente, con este objetivo que es obligado cumplimiento a todas las administraciones. Me parece esencial. ¿Qué haría yo en vuestro caso, por ejemplo, Nieves? En vuestro caso yo trabajaría con el paraguas del ODS 5, pero también trabajaría con el ODS 1. Entonces, es sencillo, quiero decir, tú puedes presentar las buenas prácticas del resto de las comunidades autónomas. Y el resto de las comunidades autónomas tienen un banco de alimentos que tiene un protocolo de entrega con fecha. A mí me toca el tercer martes de cada mes. Entonces, es muy sencillo, porque es probable que, no es que el Banco de Alimentos de Canarias no quiera hacer ese protocolo, es probable que o no se lo ha planteado o no tiene la estrategia que podéis tener vosotras, que son más activas, y podéis intentar decirle, mira, pues te puedo conseguir el protocolo de nuestro Banco de Alimentos, y decirle, ¿por qué no nos dirigimos hacia eso? Por eso la Agenda 2030 tiene que tener, y de ahí que tenéis que coger el plan de incidencia política que os he presentado antes, que está recién salido del horno. La Agenda 2030 tiene que tener de nuestra parte un componente de incidencia política muy, muy claro y sabiéndolo hacer. Si nosotras llegáramos y dijéramos, no, porque ustedes no lo hacen bien, y le sacamos en una crítica del diario de que no tienen un protocolo y de que no conseguiríamos absolutamente nada. Si nos sentamos a dialogar con un interlocutor válido, que entienda que ese protocolo va a mejorar no solamente la relación de Mararía, porque sabe perfectamente cuándo tiene que ir a distribuir, sino que va a mejorar la calidad de vida de las personas que reciben, porque saben que tienen que dejar de comer durante 3 semanas porque van a recibir la cuarta, esto lo digo de broma, obviamente, y que esa gestión va a significar que todas vosotras vais a trabajar de mejor manera, no me cabe la menor duda de que a medio corto plazo Mararía conseguirá que ese protocolo exista en el Banco de Alimentos. Y es así como tendríamos que trabajar. Estoy segura. Muy bien, Patricia. Siempre dándonos ánimo y dándonos soluciones, que es muy importante. Porque a veces las buenas intenciones, las ganas, todo el trabajo, la trayectoria, siempre necesita aire fresco, necesita convicción, pero también necesita eficacia, y es lo que tú brindas a través de lo que nos estás planteando hoy. Sí, a mí me gustaría dejar como señal que yo creo que el futuro es el trabajo en red. El futuro es que intercambiemos ideas, conocimientos, proyectos y programas que se puedan llevar a adaptar a otros lugares. Y yo debo dar las gracias sobre todo a mis maestras y a mis escuelas. Nosotros trabajamos muchísimo con las organizaciones del sur global, estoy hablando de Centroamérica, Latinoamérica, y precisamente todos los conocimientos que nosotros tenemos y todas las ideas que ponemos en marcha nos vienen también de afuera. O sea que nosotras somos como un hilo que vamos mamando de otras, ¿eh? No es que nos inventemos nada, porque no hay nada inventado, está todo inventado. Simplemente nosotras, digamos que adaptamos, reciclamos, y el trabajo en red entre las organizaciones, aunque sea solamente, aunque no haya partida económica, pero el trabajo de socializar el conocimiento es esencial. O sea, ¿quién tiene el conocimiento y quién lo da? Claro, es que el conocimiento es tan valioso como tener partida económica. Claro. Exactamente igual. Y ahora yo creo que los próximos años van a ser estrellas a través de esta Secretaría del Estado de la Agenda 2030, y creo que hay que aprovechar la oportunidad. Bien, ya tenemos el camino alumbrado. Yo creo que hay más alumnas y personas que están escuchando que a lo mejor tienen cosas diferentes que plantear. Si alguien se anima. La gente... Bienvenido, Orlando Suárez.
no, me costó conectarme, pero al final, no, que les voy a tener que dejar porque tengo que llevar a Rosy a unas sesiones de SETEL, ¿vale? Vale. Pues ¿Te ha Orlando, ha sido un gustado? placer. A mí escucharla. Y gracias a Adrián porque me permitió conectarme, porque si no, habría quedado intentándolo y no, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Orlando. Agur, Un hasta beso luego. para los dos. Bueno, si nadie más se anima, yo quería plantear una pequeña pregunta, que es el tema de cómo involucrar a las empresas también en los ODS. Y bueno, o sea, pues viendo un poco, pues parece que se ha intentado en Canarias y bueno, pues como que plantean por allí, desde allí, si es algo que intentan o que tienen algún tipo de colaboraciones al respecto, ya que bueno, también se intenta un poco involucrar no solo a las administraciones Vale, públicas, a en ver, este tipo de debates. la involucración de las empresas yo creo que se tiene que hacer desde con cuidado cuando somos organizaciones que estamos hablando de igualdad, de derechos. La responsabilidad de la Agenda 2030 indudablemente y desde la perspectiva de gobierno vasco, no desde Batera, desde gobierno vasco es por supuestísimo una apuesta muy, muy clara por, digamos, el tejido empresarial. Obviamente el tejido empresarial es importante y es base también del desarrollo de las comunidades, de eso no cabe duda. Sin embargo, quizás como metodología, digamos, lo que deberíamos poder tener en cuenta es con quién te casas, ¿no? O sea, analizar muy bien dónde quieres poner tu logo y dónde lo vas a pegar, ¿no? Para que eso no se vuelva en contra tuya. Creo que estamos trabajando en estos momentos y en los últimos años se llevan trabajando mucho sobre las responsabilidades compartidas, pero empresas de responsabilidad social, ¿no? Que realmente, bueno, pues lleven adelante una ejecución muy clara y muy transparente de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, que tengan políticas internas de ese cuidado, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos pensado, pero no lo llevamos a cabo, porque ya digo, somos un grupo muy pequeño, al final muy reducido, y cuando trabajas mucho con organizaciones de base, con mujeres y con jóvenes, pues no da el tiempo para todo. Pero sí sería interesante quizás, y de ahí podríais sacar algún proyecto bueno, es plantear una hoja de ruta de la visibilidad del tejido empresarial con los ODS. Entonces, esto sería algo tan sencillo como decir, voy a visitar empresa por empresa y le ofrezco que esa empresa coloque un logotipo, coloque, no lo sé, pues a ver si lo estáis viendo, ¿no? El ODSX, o no lo sé, pues algo que diga, esta empresa está comprometida con los ODS a través de Mararía, etcétera, etcétera. Y la empresa, si es, no sé, suponte Tones, pues se compromete con el ODS tal, Tones reciclables. La otra empresa es de alimentación, pues se compromete con una alimentación que, pues no lo sé, pues, ¿qué hace usted en alimentación? Pues utilizo lo mínimo que puedo el plástico, ¿no? Y el envasado. A ver, ¿cómo funciona esto? Lo ideal sería que vosotros llegarais a tener unas cuantas empresas en Canarias que participaran de vuestro proyecto. Por supuestísimo, este cartel pegado en la puerta de la empresa tiene un coste. Ustedes ponen ese coste, pero además esa empresa posiblemente no había trabajado hasta que ustedes llegaran con los ODS y les estáis ofreciendo un trabajo concreto con los ODS. Este es un trabajo de hormiguita y de mucho pateo, pero es un trabajo que se puede hacer, porque lo lindo sería que ustedes pudieran coger y decir, vale, en una manzana, nosotros le decimos cuadra en Argentina, pero en una manzana de X cuadras, de X calles, X empresas se han comprometido con los ODS a través de Mararía, ¿no? Yo creo que eso es un impulso a la propia agenda y es un impulso a que las empresas y pequeños comercios se comprometan de alguna manera, porque esto solo no lo podemos lograr. Quiero decir, yo sola no puedo comprometerme con el clima se tiene que comprometer todo el mundo. Con la igualdad se tiene que comprometer todo el mundo. Es como cuando aquí, por ejemplo, en el mes de noviembre, el Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, nos envía un círculo redondo morado, ¿no?
obviamente ese círculo redondo morado tú lo pegas digamos, en tu cristal y no tiene ningún coste. En esto estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un proyecto en el cual yo comprometo a las empresas. Obviamente, para que tú le puedas decir a las empresas, te comprometes a tener esto en tu cristalera, a este logotipo, los fondos recuperados tienen que ir a algo muy concreto de medio ambiente o de igualdad en Canarias. Estas empresas, estas 15 y estas 20 empresas están comprometidas con este ODS en Canarias. O no sé, la limpieza de la playa, la formación de 25 jóvenes que durante un mes van a estar recogiendo toda la basura de plástico de zonas deprimidas de Canarias. No lo sé, me lo estoy inventando. A ver, nosotras sí tenemos eso en cartera, no lo hemos podido aplicar todavía. Quizás no se pueda trabajar con todas las empresas porque hay algunas con las cuales ya se sabe que incumplen determinadas normas, pero sí creo que deberíamos poder trabajar y rescatar aquellas que están en el camino de poder hacerlo bien. No sé si, Adrián, con eso te contestaba. Me ha encantado, me parece muy útil. Son pequeñas iniciativas, a ver, y esto lo digo porque creo que, a ver, el futuro nuestro como organizaciones sociales pasa no solamente por los porcentajes de subvenciones que ingresamos como organizaciones, sino también porque tengamos una línea muy clara de, ¿cómo se llama? Autofinanciación. Autogestión. Esa línea clara de autogestión tenemos que poder crearla, tenemos que poder inventarla y tenemos que poder sacarla a la calle. Muy bien, me parece muy oportuno. Va de la mano de la Agenda 2030. Claro, por supuesto. Es que si focalizamos ahí tenemos todo. Es un todo. Es un todo, sí, sí. Y además yo buscaría también, por ejemplo, no sé, hacer una formación quizás con los grupos, porque en Canarias tiene que haber algún grupo de Friday for Future, invitarlos a decir, oye, ¿hacéis con nosotros una formación? O sea, Friday for Future es un grupo que se mueve muy, muy de plataforma. Nosotros hemos trabajado con ellos y seguimos trabajando con ellos. Nos han hecho formación a nosotras y nosotras les regalamos la formación en género y ellos nos dan la formación que están adquiriendo como jóvenes, ¿no? Entonces, ahí no hay contrapartida económica, pero sí hay una contrapartida de ideas y de conocimiento. De conocimiento. Tú pones en valor lo que estos jóvenes están intentando hacer y además tú vas con tu ODS 5, que es tu ODS estrella, ¿no? Y ahí lo metes. Sí, sí. Muy bien. Otra cosa que apuntamos. ¿Verdad, Adrián? Porque sí. Adrián también está en organizaciones juveniles, es bastante activo. Sí, no, y tengo alumnos de 14, 15 años que están en Fridays for Future porque al final es un movimiento muy, muy juvenil, incluso más joven que, claro, yo entro dentro de los menos de 30, pero no menos de 20. Entonces es muy interesante también incluir a los más jóvenes en todo este tipo de iniciativas. Y sí. por otro lado, nuestro proyecto, por ejemplo, habitual de formación de género, formación de voluntariado con perspectiva de género, se me ocurre también a raíz de esta formación que podríamos invitar, siempre invitamos entidades, podríamos invitar este año a esta organización, a esta plataforma de jóvenes para captar gente joven que se apunte a la formación y que además estén dando la formación desde su punto de vista y nosotros la de género. O sea exacto, y ustedes incluir la de género y la de Agenda 2030, o sea, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la Agenda 2030? Perfecto. Hemos bordado el asunto. Vamos a ver si lo podemos llevar a cabo, que yo creo que sí, porque es un proyecto de largo recorrido, más necesario ahora que nunca, yo creo, con las nuevas corrientes negacionistas, pero que nosotros no estamos dispuestas a perder, sino a continuar mejorándolo siempre para que sea atractivo. Lo importante es tener ideas y después se verá cuáles se descartan, cuáles son viables, cuáles se llevan adelante. Proyectos. Bueno, ¿quién más se anima, por favor? Que parece que no estamos haciendo 3.
La gente es tímida a pesar de la pantalla, ¿eh? Luego cuentan todo en Facebook. Nosotros también lo vamos a contar, ¿eh? En nuestro encuentro, por supuesto. Sí, ahora quizás también os animo a que si estáis trabajando con ese grupo de gente joven, quizás ahora la gente ya está en julio y agosto está cansada, pero sí podría ser interesante, si no, Adrián, si las cosas van como van y no nos podemos reunir, que pudierais vosotros montar entre la gente joven, que pudierais montar algún webinar. Nosotros hemos hecho los webinars para Agenda 2030 y también lo hemos hecho con el objetivo número 1, porque la gente joven nos está ayudando muchísimo en todo lo que es el reparto de alimentos, que nosotros tenemos prácticamente 326 familias. Y la formación una vez al mes con la gente joven funciona muy bien. Eliges a alguna otra persona joven que sea también la que lo dinamiza y la que lo da, y funciona muy bien. Generalmente la gente entra, o sea, formaciones cortas, 1 hora y 10, pero la gente se engancha de cualquier móvil, de cualquier lugar, la gente joven. Y bueno, pues es lo que dices tú, Nieves. Es importante porque es un pozo que está teniendo ahí la organización, ¿no? Que es satelital y que anda y bueno, es otra mirada, otro aporte, gente con mucha frescura también, sin descuidar, por supuesto, a las otras, a nosotras, obviamente, ¿no? Juntas de la mano, yo creo que el éxito está ahí, en juntas de la mano, cada uno aporta lo que tiene y el conjunto hace el camino y no decaer en estos momentos que pues agradecemos doblemente este trabajo porque parece que no, pero la movilidad geográfica nos impide tanto, la movilidad, la realidad, nueva realidad que estamos viviendo nos tiene tan limitados en montones de cuestiones que menos mal que tenemos la tecnología, pero la tecnología también cae. Ahora yo quiero dedicarle unas palabras a las compañeras que me preocupan, que cuando cortemos la formación voy a intentar dar con ellas, porque al caer el tendido cero, pues se ha quedado gente en ascensores, gente en el tranvía. Me están llegando WhatsApp de compañeras que pueden hablar de otras bueno, que las compañeras de la federación, por ejemplo, no sé, espero que estén todas bien, pero es que mayoritariamente están las organizaciones más grandes de la federación, están en Tenerife y nos preocupa. La tecnología es muy importante, pero también es bastante tan necesaria en nuestras vidas que puede hacer cosas como esta, ¿no? Que caiga y te puede producir problemas gordos. Vamos a ver, espero que se haya resuelto a lo largo de nuestra formación, no lo sé. Vale, pues esperemos que no haya pasado nada más que un susto y un abrazo muy grande a esas compañeras que no han podido estar también. Muy bien. Elena, gracias por acompañarnos. Mandaremos toda la documentación, seguro. Y Patricia, lo que tú quieras despedirnos, porque... Sí, bueno, yo deciros que ahora tengo precisamente otro webinar, que es el de Naciones Unidas, para hoy mismo, ahora a la 1, por lo tanto os tengo que dejar también. Ha sido un gusto poder explicar cómo estamos trabajando, compartir ideas. Adrián, todo lo que quieras, línea directa para que nos contactes. Te pasaré el programa de este año para que lo veas y puedas decir, mira, pues esto me sirve o esta idea pueda rescatarla. Y dame 2 horitas más o menos para que termine con el otro webinar que empiezo ahora y te estoy enviando por WeTransfer la carpeta, ¿no? Que me gustaría que tuviera todas las participantes que la tuvieran, ¿no? Y que rescaten de esos documentos, bueno, pues lo que ellas consideren. Pero siempre nos podréis escribir y estaremos encantadas en la medida que os podamos ayudar, pues encantadas, que para eso estamos. Ese es el objetivo que tenemos con Mararía, además, y que compartimos, ¿sí? Enhorabuena, Patricia. Eres un encanto. Que tengáis buen verano, pasarlo bien dentro de todo lo que está cayendo y sobre todo seguir cuidándoos porque las cuestiones están aquí, tenemos muchos brotes aquí y allí también. Y desearos un muy feliz verano a todas. Gracias Juana, gracias Loli, gracias Adrián, gracias María, ¿no? Un abrazo muy grande desde Euskadi, ¿eh?
y Nieve seguir muy bien. Ha sido un Un gusto. abrazo muy fuerte. Muchas Gracias. A la compañera Gracias. María. Gracias, Agur María. Hasta pronto.